La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepao en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une otra red de radios amigas como son Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, en Puno Radio Pública, en Ancash Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbre, en Ratipo Radio Milenio, en Abancay Radio Estación Solar, en Yurimagua Radio Oriente, en Cajamarca Radio Los Ángeles, en Lampa Radio San Valentín, en Cerro de Pasco Radio Activa, en Huanta Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, AM Tau a través del podcast nos lleva a todo el Perú y el mundo. Además también las plataformas móviles, la plataforma móvil del Face de Santa Rosa, de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, así también como la página web. Nuestra página web es www.radiosantarosa.com.pe. Bien, estamos listos para contactarnos con Rosa María Palacios en este día 9 de diciembre del año 2021, y hay que decir algo, hoy día 9 de diciembre es un día muy pero muy especial para nosotros, la familia dominica, porque recordamos el nacimiento de San Martín de Porres. San Martín de Porres nació el 9 de diciembre de 1579 aquí a pocas cuadras, a 3-4 cuadras de donde estamos, y vivió en este convento toda su vida, prácticamente desde que fue hermano donado. Así que celebramos a San Martín de Porres en el día de su natalicio. Bien, ya estamos ahora sí con Rosa María. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días a todos nuestros oyentes en Radio Santa Rosa. Espero que hayan tenido un buen feriado ayer, a media semana siempre es agradable tenerlo, pero lo primero, tenemos que hacer la lectura correspondiente de las menciones de nuestros auspiciadores. Antes déjame fijar bien la cámara, porque creo que tenemos acá un problema. Ahí estamos. Ahí está mejor. Muy bien. Y vamos a comentarles, ¿no es cierto?, sobre nuestros auspiciadores. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina Decena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, urbanización San José Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto.
Colegio Sagrado Corazón Sofía formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, estos son nuestros auspiciadores. Ahora pasemos a las noticias más importantes. Lo primero, lamentar, por supuesto, la muerte de Susana Higuchi, primera dama del Perú y congresista de la República desde el año 2000 hasta el año 2006. También intentó una candidatura con el Frente Independiente Moralizador tan temprano como 1995. Y, por supuesto, se le impidió de muchas formas candidatear y hacer una carrera política propia. Es recordada con mucho cariño en el Perú. Las muestras de condolencia y han sido múltiples, porque se considera que fue la primera persona en denunciar actos de corrupción dentro del gobierno de su propio esposo. Y no solamente se separó en 1994, sino denunció una serie de maltratos físicos y psicológicos, algunos de los cuales se recuerdan por ser muy tristes, como por ejemplo estar encerrada dentro del Palacio de Gobierno sin que se le permitiera salir, o que sus hijos se alejaran de ella, probablemente por la influencia de su padre. Estos hechos, que son de carácter privado, fueron relatados en Chile por los hijos de Alberto Fujimori ante un pedido judicial de extradición que finalmente no culminó sobre el caso de maltrato a Susana Higuchi. Es una historia muy dolorosa, hay que decirlo, y que ella remontó con mucho amor y energía, recuperando el cariño de sus hijos, recuperando a sus hijos dentro de su vida familiar, desde que dejó la política en el año 2006. Luchó duramente contra un cáncer que finalmente la venció el día de ayer y el día de hoy va a procederse con todos los ritos propios del sepelio. Lo que a mí me llamó la atención es como reitero, el cariño con el que ha sido despedida por todos los partidos políticos, por las ex primeras damas y por todas aquellas personas que ocupan o han ocupado esa posición tan complicada de mantener la vida familiar del presidente para que ésta sea un pequeño refugio en la dura lucha política. Es una tarea difícil. Susana Higuchi en esa tarea no logró un acuerdo con su ex esposo y tuvo que salir de la presidencia de la República. Con mucho dolor, con mucha frustración, pero al final del día recuperando el cariño de sus hijos. Capítulos muy tristes de la historia personal de Susana Higuchi y de la historia del Perú. Vamos a otro tema. El día martes, en la noche, el país esperaba que se votara la admisión a trámite de la moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Se necesitaban 52 votos, porque estuvieron presentes los 130 congresistas. ¿Cuántos se lograron? 46. La oposición al gobierno que deseaba Carlos se quedó por 6 votos de llevarlo a un escenario de vacancia. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a analizar varios puntos
A ver, ¿hay algún problema técnico? Porque escucho un eco. Muy bien. ¿Qué Todo bien, pasó? Rosa María. Todo bien. Analicemos. Tengo acá la tabla, la tabla con los votantes. Y lo primero que pasó es que Perú Libre con 35 votos, apoyó al presidente de la República. Y probablemente esa es una de las noticias más importantes de esta historia, porque si bien hubieron, me parece al final, 80, hubieron 4 ausentes, por lo menos en la votación, uno de ellos era Perú Libre, o dos de ellos eran de Perú Libre, al momento de votar en bloque, Perú Libre apoyó al presidente de la República. Y esto no se ha sabido hasta el último minuto. Fuerza Popular en bloque a favor de la vacancia, sin ninguna disidencia. Acción Popular, de donde se preveía que uno o dos votaran a favor, en bloque en contra. Avanza, Alianza para el Progreso, sí, dos, solo Echaíz y Quiabra, y 12 en contra. Se suponía que Lady Camones, vicepresidenta, iba a votar a favor. Y había uno más que había dicho que iba a votar a favor. Ahí se han perdido dos. Avanza País en bloque, los 10 a favor. Renovación Popular en bloque, los 9 a favor. En Somos Perú, los 6 en contra. Y se suponía que había 3 a favor. En Podemos Perú, uno en contra, Carlos Anderson. Perdón, sí. Uno a favor, disculpen. Y 4 en abstención. Ni a favor ni en contra. Son los únicos 4 en todo el Congreso que han estado en abstención. Es un voto rarísimo, ¿no? En estos casos, o estás a favor o estás en contra. Se suponía que de estos 4 iban a salir algunos votos también a favor de la vacancia. Y en Juntos por el Perú, en bloque, los 5, ¿no es cierto?, han votado en contra. Los no agrupados, que en realidad son los 3 morados más uno más, que son 4, votaron todos en contra. Ese es el resultado. Ayer, el señor Acuña ha salido a decir que, claro, el problema es que ya Podemos, el Partido Morado y Somos Perú tienen un cogobierno con Castillo, quejándose prácticamente del voto de estos grupos. Pero lo que no ha dicho es que su grupo, que han votado 12 en contra también. O sea, ¿por qué Somos Perú, Podemos y el Partido Morado tienen una alianza con el gobierno y él no? Se han hecho exactamente lo mismo. Inmediatamente los 3 partidos han salido a corregirlo, a rectificarlo, pero es como si hubiera estado esperando Acuña que esos 6 votos que faltaron salieran por lo menos de Podemos y Somos Perú. Montoya ha sido mucho más crítico, más bien con Acción Popular y con APP, que tienen más votos, que tienen más curules, ¿no?, más escaños. Pero es gracioso cómo se han echado la culpa unos a otros, de lo que parece a todas luces ser una derrota de la derecha. Una derrota, si es que el gobierno no la lee bien, que puede acabar siendo la derrota también a largo plazo del gobierno. Y hay acá algo que hay que explicar. Si cree Pedro Castillo que esto ha terminado, está completamente equivocado. Sus adversarios le han dado una tregua. Es decir, Acción Popular, APP, Somos Perú, el Partido Morado y Podemos, esos 6 partidos, además, 5, perdón, además de Juntos por el Perú y Perú Libre, le han dado una tregua. Pero una tregua no es una victoria. La tregua no es victoria. ¿Qué tiene que hacer el presidente de la República? Bueno, cambios muy importantes. Se han discutido cambios de ministros. Es evidente que el ministro de Transportes y Comunicaciones y el ministro de Educación, sobre los que está corriendo una moción de censura, hoy, Susel Paredes ha dicho que la de Transportes la presenta a ella hoy.
y van a correr las firmas, tienen que irse antes que los censure el gobierno, el Congreso. Y hay otros puestos en los cuales no ha convocado a gente competente ni a gente honrada. En el caso del ministro de Transporte no solamente no es competente, sus nombramientos son pésimos. Está rompiendo un récord en materia de nombramientos mal hechos que se tienen que deshacer 2 o 3 o 4 días después. No puedes mantener un ministro en esas condiciones y lo tiene ahí sentado desde el 29 de julio. Entonces, tiene que hacer cambios importantes. Además, un ministerio como el transporte que está clarísimo que es así permeable a la corrupción entra y cae de arriba abajo. Ahí está Bruno Pacheco, Carmelito, Canelim no es Carmelí, Madame Carmelí era otra, Canelim, pululando alrededor del Ministerio de Transportes. Eso se va a convertir en un antro de corrupción de verdad. Ya, la grande si es que no para alguien esto. Las viceministras peleando, hablándose, todos investigados. Tiene que cambiar todo el Ministerio de Transportes, que es la fuente, como digo, de la codicia de todos los corruptos. Si no pone un ojo ahí, va mal. El presidente de la República tiene algunas ideas sobre la educación que no compartimos y que no comparte la mayoría del país. Pero tiene que abrir las escuelas del Perú. Las tiene que abrir. Hay millones de niños en el Perú en este momento abandonados por el Estado. Y claro, ya estamos a 9 de diciembre, ¿qué importa, no? Un par de semanas aguantamos y nos vemos en marzo. Y los chicos perdieron 2 años de colegio. Se le ha rogado que abran las escuelas. Además, discúlpeme, no hay ningún problema en que los chicos vayan a algunas clases en enero. ¿Eh? No han hecho nada. Muchísimos de ellos podrían ir a algunas clases en enero, ¿no? O en febrero. No, que los profesores están de vacaciones. Sí, seguramente están de vacaciones, pero algo podría hacerse, ¿no? Por garantizar agua y desagüe en todos los colegios. En materia de salud, muy contentos, claro, porque el 70% de los peruanos de la población objetivo se han colocado 2 dosis. Maravilloso, muy bien. Se están incrementando los contagios, porque la población no vacunada no solamente se contagia, sino que se enferma gravemente. Y en este momento ya comenzaron las alarmas porque el 60% de las camas UCI del Perú ya están ocupadas. ¿Cuántas camas UCI ha comprado el Ministerio de Salud de 28 de julio para acá? ¿En cuánto piensan incrementar una oferta de camas que tiene que duplicarse para siquiera estar en un estándar internacional del cual estamos lejísimos? No es una cuestión de una tercera ola que, gracias a Dios, esta vez no va a matar a miles de peruanos, pero sí los va a enfermar. Y se necesita tener una atención ya resuelta hoy. Lo que dejó Sagasti es todo lo que hay, en provisión de oxígeno, en camas, en personal. ¿Qué ha hecho el señor Ceballos durante los últimos 4 meses? Muy bien la vacunación, muy bien, pero ¿qué ha hecho en materia de organizarnos en la contingencia no querida pero posible de un incremento de contagios? Son temas urgentes. Y el presidente Castillo está, claro, entre luchando por la supervivencia y comenzando a darse cuenta que no puede rodearse de sus parientes y amigos, porque eso acaba mal, y va a acabar mal para él. Los escándalos de corrupción que se le imputan al presidente no fueron lo suficientemente contundentes, y peor aún, hay que decirlo, ¿no es cierto?, crear una cortina de humo que al final termina desmoronándose, no ayudó en nada a los vacadores. Pero van a construir un relato tarde o temprano de corrupción, siempre lo hacen. Y ese relato lo van a agitar y agitar y agitar. Pedro Castillo tiene que salir a ofrecer cosas que le han pedido en estas rondas de conversaciones. Muchos coinciden que tiene que salir a decir que esto de la Asamblea Constituyente es una estupidez. Pero claro, tiene el problema de que ha tenido varias horas sentado a su lado a Vladimir Cerrón, diciéndole te apoyamos, pero tienes que dejar
el gobierno caviar y regresar a la Asamblea Constituyente. Está en una situación muy complicada. Si él sale a decir, miren, lo de la Asamblea Constituyente no es para este momento, no tiene ningún sentido cambiar el capítulo económico de la Constitución, se puede hacer muchas cosas con el esquema que tenemos hoy, etcétera, etcétera. Claro, los mercados van a responder muy bien, pero Vladimir Cerrón va a responder con histeria. Los caviares le han sorbido el seso, ¿no? Hay que notar que, para que se entienda, Vladimir Cerrón insulta más a los caviares que a Rafael López Aliaga, o sea, los odia, los considera su competencia directa, ¿no? Entonces, ahí tiene un problema Pedro Castillo. ¿Cómo manejarse entre estos dos ejes? Un centro donde está Acción Popular, APP, Somos Perú, el Partido Morado, Podemos, que le dice, oye, ¿sabes qué? Saca de la mesa temas que están malogrando la economía del Perú. No estamos hablando de la derecha con la cual no tiene nada que conversar, ¿no? Y una izquierda radical, comunista, marxista, leninista, que está en la bancada, que lo apoya, que es la de Perú Libre. No toda, porque los maestros tienen otro rollo, y la bancada de Juntos por el Perú. Y en el tema de los maestros también tiene él un problema, porque no solamente la apertura de las escuelas, es el tema del examen docente, que el señor Castillo repudia. Probablemente una de sus pocas ideas propias es esa. ¿Qué va a hacer con un examen que él repudia, que es absolutamente necesario y que todo el sector académico que ve educación en el Perú considera necesario? Y que hasta ahora no puede anularlo, ¿ah? Tampoco lo puede anular porque necesitaría una ley y en el Congreso no tiene los votos. A pesar de todas las iniciativas que se han presentado, no tiene los votos para aprobar nada, mucho menos una ley que elimine la carrera magisterial y elimine el examen y la meritocracia. ¿Qué va a hacer ahí? Si le da gusto a unos, pierde a los otros. Si le da gusto a estos, pierde a los otros. Conciliar esos intereses en este momento es imposible. Y el problema es que los votos de Perú Libre no le alcanzan para sobrevivir. Tiene que tener 44. Con 44 sobrevive. Porque al otro lado tendrían 86, sino 87. Y no tiene 44. Solo les comento, de los que fueron a votar el día martes, tuvo 35 más 5 de Juntos por el Perú. No fueron a votar. Si solo tiene 40, no le alcanza. Pero por otro lado, si se va con todos los demás sumados, los 20 de Perú Libre sí son muy significativos para poderlo votar. Complicada la posición de Pedro Castillo, complicadísima. ¿Qué le va a ofrecer a cada quien? Como digo, está salvado por ahora. Si se aísla, si cree que esto ha sido un triunfo, que ahora sí, muy bien, que aquí no pasa nada, no va a caminar bien su gobierno. Esta mañana he visto en Latina a Pedro Franque pidiendo nuevamente facultades legislativas, pero usando toda la narrativa demagógica de la izquierda. Así no va a conseguir ni media facultad. Toda la narrativa de demagogia. Robin Hood, ¿no? Hay muchos que necesitan mucho y hay pocos que tienen todo y se los vamos a quitar para dárselos a los pobres, ¿no? Es una demagogia, un discurso, no digo que haya dicho eso, no es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, no le van a dar las facultades. Necesita más, ¿no? Necesita 66 votos para que le den las facultades. No los tiene. No hay forma de que lo hagan en los términos planteados, ¿no? Una norma que le permite al Ministerio de Economía y Finanzas fijar tasas de tributos, ni hablar, ni hablar. Entonces, el gobierno se queda un poco encajonado en un juego en el cual no puede avanzar, porque legislar no va a poder,
le van a frenar cualquier intento de ir con juego propio sobre materias como las tributarias. Estos anuncios demagógicos de vamos a revisar los contratos son ilegales e inconstitucionales, no puede tocarlos. Entonces se queda sin discurso y al mismo tiempo sin aliados. Van a volver por él. De verdad. Con Kuczynski no pudieron a la primera. Avanzaron hasta la votación pro vacancia porque Kuczynski ofreció a Kenji del indulto de su padre. Y por esa razón se salvó, lo supimos unos días después. Por poco, 84, 83 votos lograron los que querían vacarlo y luego no necesitaron votar. Ya no fue el indulto, fue un escándalo de corrupción, un escándalo del lavallato. Y hasta los de su partido se pronunciaron a favor de que lo iban a vacar y a él renunció. Con Vizcarra a la primera no lograron admitir claramente ni siquiera la moción. Se presentó con muchísimas más firmas que los votos que sacó para admitir a trámite la moción, donde se quedaron solamente UPP, que eran los promotores, y el FREPAC. Pero a la segunda aprobaron la moción con 60 votos. Acuérdense que la primera era Richard Swing. Como no funcionaba el escándalo de corrupción porque era demasiado ridículo, había que buscar una cosa más contundente. Coimas en obra pública. Eso vende, pues. Eso funciona. Portada tras portada tras portada. Perfecto. Y luego, obviamente, la conspiración venía de atrás. Le hicieron creer a todo el Perú que APP no iba a dar los votos. Y los dio sobrados, 105. Y cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, era demasiado tarde. Con Acción Popular, APP y Podemos, los que ahora apoyan a Castillo, a la cabeza, hace un año. Así que si Castillo cree que ese es un apoyo sólido, está perdido, ¿eh? De verdad, si creen que han triunfado, que hay un triunfo acá, han perdido. Porque ya está claro para todo el país que hay la intención de vacarlo y que hay 46 votos dispuestos a que así se haga. Lejos de los 87, pero esos son procesos en construcción. La derecha, algunos han dicho, ha salido derrotada. En esta batalla, pero no en la guerra, aquí hay que hacer cambios muy profundos en Palacio de Gobierno para que sí sea una derrota contundente. Y ayer las reacciones no anunciaban esos cambios profundos. Por más que el presidente grite no a la hoja de ruta, y por más que el señor Vladimir Cerrón odie a Ollantumala y lo que él representa, si Pedro Castillo quiere sobrevivir, no le queda más que tirarse hacia el centro. No hay forma de gobernar el Perú sin los peruanos, pues. Ese es el problema. Porque a estas alturas, habiendo pasado ya más de 4 meses de gobierno, creo que a todos les ha quedado bastante claro que la campaña de recolección de firmas para la Asamblea Constituyente es un fracaso, ¿no? O sea, no hay 2,5 millones de firmas para ninguna Asamblea Constituyente, si no, Vladimir Cerrón ya las hubiera presentado. ¿Dónde están las firmas? Firmas que tienen que ser validadas, etcétera. ¿Dónde están? No están en ninguna parte. Es muy difícil recoger firmas. Pregúntenle a un Lucas García que decía que tenía 1 millón de firmas y no las ha podido presentar. Todo es un bluff. Pero así estamos. Muy bien. 8:30. Vamos a estar en un instante con la ex primera ministra Ana Jara para hablar no solamente de la vacancia, de los problemas que esta representa para la gobernabilidad, sino también de otro escándalo, esta vez en la Comisión de Ética. El martes lo mencionamos, porque en realidad hay 2 escándalos, ¿no? El primero es la conducta de un congresista que utilizando, según la denunciante, utilizando
su poder como congresista de la República, quiere coaccionar a una persona que señala ha sido física y psicológicamente agredida por él, y de lo cual tiene, la verdad, abundante material, por decirlo menos, ¿no? Denuncias policiales, fotografías, etc. Ese es un escándalo, pero el otro escándalo es la conducta de la Comisión de Ética. Y lo que es peor, la entrevista que le da la congresista Carol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética, en RPP a Jaime Chincha el lunes en la noche. O sea, es vergüenza tras vergüenza tras vergüenza. Le dijo cosas absurdas, como, por ejemplo, que los periodistas tenían que hacer las investigaciones de la Comisión de Ética, que si no le traían completo, ¿cómo iba a denunciar? O sea, encima tenemos que hacer trabajo del Estado, ¿no? Lo mínimo que tiene que hacer esa comisión es citar a las partes, nada más, escucharlas. Efectivamente, la disposición, y ahora lo vamos a discutir, del reglamento del Congreso, establece que las faltas éticas son las que se realicen durante el ejercicio de su función. Pero, como lo habían pegado hace unos años, ya que importa, pues, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Y no tomaron en consideración que no solamente eran los golpes. Lo que le preocupaba al congresista Cordero es que ella revelara esta historia. Y le habían mandado emisarios a acosarla y a conminarla para que guardara silencio, teniendo en consideración que él era miembro de la Comisión de Inteligencia y que por lo tanto tenía que tener cuidado. Esa sí es una falta ética. Ojo, las faltas éticas, y hay que recordarlo, se sancionan con diferentes grados, digamos, de sanciones administrativas. La más grave es ser suspendido 120 días, pero las menos graves son amonestación, suspensiones más cortas, etc. Es una sanción administrativa que lo que manda es un mensaje por el cual el Congreso no avala las conductas de personas violentas que violentan a mujeres desde una posición de poder. Y eso sería muy importante que se repita, porque es uno de los problemas sociales más graves que tiene el Perú. Varios congresistas, por acá tenemos la lista, que se abstuvieron o votaron en contra, han pedido una rectificación de la votación. Entre ellos, congresistas que siempre han tenido un compromiso correcto con la defensa de los derechos de las personas, como el señor Carlos Anderson, o la ex ministra Flor Pablo, ¿no? Y la respuesta que dio el señor Anderson anoche, que también ha sido la de Flor Pablo, fue la siguiente. ¿Qué pasó? Que a la Comisión de Ética se presentan casos que no han tenido la oportunidad de ser revisados cabalmente, digamos, por los miembros de la comisión. La información se envía una hora antes. La mayoría de ellos no había visto el reportaje de Panorama, simplemente leyeron. La defensa fue ejercida por sus colegas de bancada y el congresista Morante lo que les dijo es que no cabía investigación por este problema reglamentario en el cual, bueno, los hechos del pasado ya no se podían discutir en el presente. Y por lo tanto él se abstuvo, pero que ahora que conoce los hechos, por supuesto esta mañana está pidiendo una rectificación de la votación. Solo dos congresistas votaron a favor de Ruth Luque, que me parece de Juntos por el Perú, y un congresista de Perú Libre. Todos los demás votaron en contra, los de Fuerza Popular, o se abstuvieron. Y es un incidente francamente vergonzoso cuando uno ve las fotografías de una señora que realmente ha sido golpeada de la peor manera. Se trata de congresistas hermanos, además, el congresista Cordero y la congresista Cordero han sido, retiraron sus firmas de la moción de vacancia de Fujimori, me imagino como acto de protesta, perdón, de Castillo, como acto de protesta. Era irrelevante porque ya tenían las firmas,
Y entiendo que hay un procedimiento interno, pero al principio han querido protegerlos. Complicado. Ya estamos en comunicación con la doctora Ana Jara. Vamos a la pausa y regresamos con ella en un instante. Volvemos. Vamos a la pausa, Rosa María, y recordarles que nuestra rifa va a ser el próximo viernes 17 de diciembre. Pueden ayudarnos, van a la gente de BCP y a la cuenta bancaria está en pantalla, 193-20-00-353-087 y el voucher lo envían al teléfono 959-679662 y nos ayuda. Además, tenemos el PayPal en la página web de Radio Santa Rosa y también nuestras billetera electrónica. Todo eso para que usted pueda ayudar al sostenimiento de esta emisora. Vamos a la pausa que ya está esperándonos la doctora Ana Jara. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; en Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quiabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Atipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimagua, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampas, Radio San Valentín; Cerro de Pasco, Radio Activa; Huanta, Radio Continental; Onda Digital TV nos pone en sus pantallas; AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo; la plataforma del Facebook de Santa Rosa; Facebook de Radio Quillabamba; el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María ya se encuentra con la doctora Ana Jara, ex primera ministra. Adelante, Rosa María. Sí, muy bien, Abel. Y antes de comenzar con la doctora Ana Jara, me hacías una pregunta que sí quiero contestar porque quiero que la gente entienda que los periodistas tenemos límites en nuestro trabajo. Y uno de esos límites no solamente es el derecho al honor, sino también el derecho a la intimidad de las personas. Si el ministro de Salud quiere desarrollar libremente, entre personas adultas, consensualmente, una relación de cualquier tipo, les cuento algo, no nos incumbe. Hace muchísimos años, ¿no es cierto?, que sé perfectamente que la vida íntima de mi prójimo no es de dominio público, aunque el señor sea ministro. Ahora, si el señor ministro utiliza su cargo para favorecer a una señorita, ¿no es cierto?, esa es otra historia. Pero lo que el señor haga con su intimidad es problema suyo, de su familia, de sus cercanos, de sus lejanos, pero no mío. Y discúlpenme, morbosos, tampoco de ustedes. Hay espacios. El presidente de la República es el funcionario público con menor vida privada que hay. Alan García decía, un presidente no tiene vida privada, casi a ese nivel. Pero un ministro sí tiene una esfera de intimidad familiar y personal, pequeña, pero la tiene. Es decir, la pierde cuando en esa esfera de intimidad familiar o personal, ¿no es cierto?, se utiliza su posición para obtener privilegios. Pero en el resto del tiempo, ¿con quién se da besitos el señor? ¿A quién le manda sus fotitos? ¿O quién le manda sus fotitos? No es problema nuestro. ¿Ok? A ver, chicos jóvenes, entiendan eso. No es problema de ustedes. Es problema de la señorita, la señora, el señor, de los que quieran jugar en ese nivel. Y parece que todos están muy contentos. Los chats publicados no hay nadie quejándose, ¿no es cierto? No son los chats por los que denunciaron a Yoli Lescano, que eran de otra naturaleza, donde alguien decía, no señor, no quiero. En este momento, en estos, no hay un no señor, no quiero. Estamos encantados todos de la vida. ¿Qué nos tenemos que meter nosotros? ¿No? Un perejil de todo caldo quieren ser. Dejen a la gente en paz, por el amor de Dios. Al señor Ceballos le critico muchas cosas, ¿eh? Y lo acabo de decir al principio del programa.
con 60% de camas UCI ocupadas, haría bien en darnos cuenta de cómo va la compra internacional de más camas UCI. Son muy caras. Y es muy cara también, no solo el equipamiento, sino el personal que hay que poner alrededor. ¿Qué está haciendo respecto a eso? Eso es lo que me interesa saber, no su intimidad. Francamente, no, de verdad. Yo no sé qué vocación por el morbo tienen en el Perú, pero a mí, francamente, la intimidad del prójimo. Por eso que no me gustan los programas de espectáculo, porque los programas de espectáculo normalmente tratan sobre la intimidad del prójimo. Y ahí a mí me da pudor y yo prefiero no meterme. Muy bien. Estamos con la señora Ana Jara, ex congresista, ex ministra, notaria pública además, con notoriedad, y nos atiende desde ICA para hablar de varios temas, porque ella también ha sido ministra de la Mujer. Y empecemos por esta, como digamos, confusión, por llamarlo de una manera benevolente, en la Comisión de Ética, respecto, ahí sí, a una conducta delictiva, no deseada, de maltrato y abuso físico y mental sobre una persona que alega que ahora, en el ejercicio del poder, el congresista la sigue amenazando. Ana Jara, gracias por estar con nosotros. ¿Qué piensa de este caso, lo que hemos escuchado hasta ahora? Encantada, Rosa María, de volvernos a encontrar aquí en Radio Santa Rosa. Abel, mi saludo. Bueno, es un hecho intolerable y sobre todo la defensa a ultranza que todos hemos visto recientemente de parte de la persona que debe guardar la imparcialidad de una comisión que preside en el Congreso, a la sazón, la Comisión de Ética, de una congresista que hace defensa a ultranza de un indicado como asesor de una mujer, una persona que además en su condición de mujer debe hacer suyo este tema de la lucha de la erradicación de la violencia contra la mujer, una persona además que debe presentar a la comisión que ella preside el trabajo que a la sazón han hecho los asesores, estos que nos cuestan a todos los peruanos de nuestros bolsillos, que pagamos su sueldo, el informe que determina si se debe o no abrir una investigación respecto a un hecho de carácter público, porque el tema de violencia contra la mujer ahora ya no tiene la connotación privada que lo tenía en los años anteriores, ahora es de carácter público, se persigue como una política de Estado para su erradicación, y sin embargo, tanto la presidenta de la Comisión de Ética como sus asesores determinaron hacerse de la vista gorda para siquiera abrir una investigación frente a hechos denunciados de reciente data de violencia contra la mujer. Es un hecho intolerable. Y además de que la presidenta de la comisión, por lo pronto, de sus declaraciones podemos juzgar, ha dejado la imparcialidad para ser abogada de parte de esta persona que también es uno de sus pares en el Congreso de la República. Un hecho por demás condenable. Pero hablemos un instante de la posición de la señora presidenta del Congreso, que parece fue presidenta de la comisión que fue lo suficientemente persuasiva como para lograr que todos se abstuvieran y personas comprometidas con la lucha contra el abuso a las mujeres, como es la ex ministra Flor Pablo. Se les dijo lo siguiente: miren, el reglamento nos pone acá, ¿no es cierto?, un límite. Y el límite está muy claro. No podemos investigar nada que haya ocurrido antes del mandato del congresista. ¿Ok? Y yo me quisiera detener en esto sobre la posibilidad de que haya una reforma. Porque supongamos que no hubieran habido amenazas durante la vigencia de su mandato y que el público que votó por el señor Cordero no haya tenido conocimiento de estos hechos, porque no se han conocido durante la campaña. ¿No hay algo que la Comisión de Ética sí debería investigar? Porque si, digamos, la población conociera abiertamente que este señor es un golpeador de mujeres y el voto popular lo pone en el Congreso, no habría nada más que decir. Pero la idea central de tener una Comisión de Ética es preservar el prestigio del Congreso. Así es, así es. ¿No tendría que haber una reforma, por lo menos en este tipo de temas? Por supuesto. Y esta reforma, además, está dentro de los fueros del propio Congreso de la República. Es un reglamento, y el reglamento además que rige cada mecanismo de trabajo de una comisión ordinaria, y en la Comisión de Ética lo es. Es decir, no depende
de que esto pase a una instancia superior y que pueda pasar, digamos, por el tamiz inclusive de la propia Comisión de Constitución. Bastaría que ellos señalen cuál va a ser el radio de acción por los cuales ellos van a actuar y se acabó. Acá se quieren hacer de la vista gorda en todos los escenarios. No, el reglamento, muy reglamentaristas en el Congreso para algunas cosas, la ley del embudo, lo ancho para uno, lo angosto para otros. No podemos entrar a tallar en esta situación. Yo creo que inclusive, si así fuera, si queremos, digamos, aplicar este criterio de Capitán Paivar, no salirse de este campo de acción, del marco jurídico que rige las acciones del Comité de Ética, de la Comisión de Ética del Congreso, yo creo que tampoco habría asidero, porque la víctima, a la sazón de los reportajes de investigación de la prensa libre, ha señalado que han habido amenazas, amedrentamiento, que es también una de las aristas de la violencia contra la mujer, de data reciente. O sea, estamos hablando de una conducta que señala se ha producido en días recientes, cuando ya se está en el ejercicio de la función congresal. De manera de que tampoco pueden ellos aplicar este criterio, porque además ellos dicen que no tienen los elementos suficientes, que la víctima demuestre que lo es. Y eso es realmente algo inaudito, porque ya existe marco legal, leyes especiales que rigen sobre las leyes generales, en donde la víctima evidentemente tiene que recibir la protección del Estado y se le debe creer. Entonces sí, acá hay dos cosas. Primero, yo sí encuentro que existe el fundamento legal y dentro del marco jurídico vigente para que la Comisión de Ética haya abierto una investigación para que se actúen las pruebas. Digamos que esto es de carácter deontológico, ¿no? Estamos hablando de principios que rigen la conducta de un congresista que no puede de modo alguno mellar la imagen de un poder del Estado, la sazón el legislativo. Y segundo, que por cuerdas separadas, pero que vayan corriendo, se propicie la modificación de su reglamento de acción debido a que ya no es un hecho aislado. Han habido ya muchos casos en que la Comisión de Ética prefiere mirar al cielo, hacer... Estoy perdiendo a Ana Jara, acabo de perder la imagen de Ana Jara, esperemos que vuelva en un instante. Ella está en Ica, ahí estamos. Habíamos perdido un segundo, la perdimos, pues ya estamos de regreso. Ana, hay que abrir el micrófono. Al perderla se cerró el micrófono, ahora sí. ¿Nos conectamos nuevamente? No, estamos perfectos. ¿Aló? Ahora sí estamos conectados, ahora ya sí la escucho. Perfecto. Te decía que por cuerdas separadas, primero, esto debió haberse, teníamos los fundamentos legales con el marco jurídico vigente para abrir una investigación contra el congresista Cordero. Y segundo, por cuerdas separadas, de forma sumaria, modificar el reglamento de acción, porque ya no estamos hablando de un caso aislado. En los últimos años, la Comisión de Ética ha preferido ponerse de lado frente a los cuestionamientos en cuanto a la conducta personal y pública de los congresistas de la República, siempre ciñéndose a que ya para ellos ha salido del campo de acción. Y lo pueden hacer basta en una sola sesión y con una mayoría simple. Yo insto a los congresistas que de verdad quieren asumir su papel de control político de sus propios pares, y que además puedan ellos ganarse el respeto de la ciudadanía, que lamentablemente ya no cree en el accionar de muchos de nuestros padres y madres de la patria. Yo creo que la propuesta de Flor Pablo, congresista y además ex ministra de Estado, de modificar el reglamento para ponerse acorde con la realidad, con los casos continuos que tenemos de inconducta personal, se pueda modificar. Pero a mí lo que me llama la atención, Rosa María, y es lo que te dije al comienzo, es que nosotros pagamos por asesores en el Congreso. Hay asesores de planta, funcionarios de carrera que tienen el expertise para actuar en estos casos, porque el congresista es un personaje político electo por mandato popular que no siempre tiene la especialidad, aunque acá hablamos de principios y valores y eso los traemos desde la cuna, no necesitamos que nadie nos los enseñe, pero hay funcionarios públicos que son asesores de estas comisiones que orientan a sus miembros a actuar dentro del marco de la legalidad, y están los asesores que en su caso el presidente o presidenta de la comisión contrata a dedo, es decir, no pasa por un tamiz de filtro o de control, los llevan y los contratan porque se supone que con su trabajo van a ayudar a perfeccionar
las funciones que ellos desarrollan. Estos funcionarios también decidieron que no tenían nada que hacer en este tema y elevaron un informe que la presidenta hizo suyo para decir, acá no se investiga nada. Además, si quieren que se investigue, que nos traigan los hechos demostrados. Y por último, he escuchado que la víctima tiene primero que obtener un dictamen favorable de parte del Ministerio Público para que ellos recién puedan abocarse a la causa. Francamente, que argumentos han encontrado de todo tipo para respaldar, para blindar la inconducta de este congresista de la República, yendo en contra de una política de Estado, porque lo es, la lucha contra la violencia hacia la mujer. Ahora, acá hay varios puntos. El congresista Anderson dijo anoche lo mismo. Mira, yo quiero explicar mi voto. La asesoría de la comisión nos manda los informes una hora antes de empezar, todo el material. Entonces, seguían, obviamente, por el criterio de la asesoría jurídica y por el criterio de la presidenta, que rápidamente se sube el informe y miren, acá no hay forma, lamentablemente, son hechos anteriores, el reglamento no nos permite, se vota, abstención, chao. Y claro, sí, pues hay un trabajo también del propio congresista, que es evidente, no ha estado viendo televisión el domingo. El problema acá, congresista, es que este caso ha sido muy sonado de una víctima. Pero ¿qué pasa con todos esos otros casos donde no hay una víctima tan sonada? O sea, el objeto de la Comisión de Ética creada durante el gobierno de Toledo era recuperar el prestigio del Congreso. No tiene sanciones penales, son sanciones administrativas. Y lo único a lo que contribuye hoy la Comisión de Ética es a generar desprestigio para el Congreso. Mi pregunta es, ¿no deberían cerrarla? Sí, yo también convengo con esto y creo que en su momento cuando vi a la señora presidenta de la comisión en una entrevista con Jaime Chincha a través de RPP Televisión, me indigné. Yo dije, ¿para qué sirve la Comisión de Ética? Porque están poniendo todo, digamos, estos principios, estas normas morales que rigen la conducta de un congresista dentro y fuera de la actividad pública, lo están poniendo dentro de un marco como si esto fuera una matemática simple, ¿no? Están los requisitos, abrimos investigación, no abrimos investigación, y estamos dejando de lado que estamos preservando, ¿cuál es el bien jurídico ahorita que la norma pretende preservar? La imagen, la prestancia, lo que se proyecta hacia la comunidad de parte de uno de los poderes del Estado de mayor importancia en la constitución política. Entonces, más allá también inclusive de lo que dice el congresista Anderson, que una hora antes te pasen los informes, porque yo lo he padecido en el Congreso. Querían llevar a voto que intervengamos en las comisiones de trabajo cuando recién nos estaban pasando por correo electrónico lo que los técnicos habían elaborado como predictámenes para que nosotros podamos dilucidar dentro de la comisión a veces hechos de carácter de trascendencia en la agenda pública. Pero acá también, en estos casos, en la Comisión de Ética opera el sentido común, sentido común. No necesito que me saquen la raíz cuadrada del caso. Por supuesto, acá ha habido un tema de violencia, mínimamente que se investigue, mínimamente. Y la Comisión de Ética creo que ya perdió su razón de ser, ¿no? La esencia. Si no está ayudando, no está abonando para que se preserve la prestancia de este poder del Estado, yo creo que se debe disolver de pleno derecho, ¿no? No cumple su finalidad, y una comisión que no cumple su finalidad está de más, y nosotros estamos tirando plata al agua, los contribuyentes que pagamos por la existencia de comisiones inoperantes como esta. Pero además lo peor del caso, congresista, es que los congresistas llevados a la Comisión de Ética le tienen pavor a la Comisión de Ética, y la Comisión de Ética, la máxima que puede dar es suspenderte el sueldo, pero nada más, y siempre encuentran artilugios para que te sigan pagando, pero digamos, es una sanción de carácter, claro, siempre encuentran, no, nos fuimos de vacaciones, no, te aplican en las vacaciones la suspensión, no sé qué tanta cosa, pero el asunto es que al final del día son sanciones de carácter moral, es decir, sería mucho mejor, ¿no es cierto?, mínimo, una amonestación. Es decir, el señor congresista no utilice su cargo para amedrentar a una mujer. Y luego la parte penal, si es que hay acoso de algún tipo, sí la tiene que ver, por supuesto, el fiscal. Pero
es solo moral Así la es. sanción, igual le tienen terror, utilizan todas sus influencias, Así es. hay toda una clase de otoronguismo por una sanción moral. También, Siempre a mí, encuentran, siempre encuentran atajos, atajos para evadir la competencia de una comisión de ética, es cierto. Y antes inclusive las sanciones eran un poco draconianas, que se cerraba el despacho, si es que así lo decidía también el Pleno en segunda y última instancia, porque tiene que haber la pluralidad de instancia, se cerraba el despacho por determinada fecha y también le suspendían los sueldos a los trabajadores que pagaban pato por la inconducta del congresista. Ahora eso se ha subsanado, entonces sí, el único que recibe la sanción en buena cuenta es el congresista, que tú bien dices, siempre encuentran los vericuetos para decir, me aplicas en este sentido el descuento que la sanción amerita. Ahora, sí considero que debe haber una amonestación, ya que es inoperante la Comisión de Ética, y todo lo que se haya ventilado en sus fueros, cursarlo al Ministerio Público para su competencia. O sea, que el Ministerio Público recibe esos insumos y diga, ah, otro poder del Estado en equilibrio de poderes del país, en este equilibrio de poderes que existe y con la autonomía constitucional que se le reconoce al que persigue el delito, que es el Ministerio Público, he recibido del Congreso de la República esta información, me voy a abocar, además que los delitos se persiguen de oficio, me voy a abocar yes, a su investigación. Eso creo que es lo que debería corresponder, porque lo que está sucediendo ahorita es realmente, a mí me molesta mucho usar esta expresión, pero es un saludo a la bandera, someterse a la Comisión de Ética. Y ahora, además, algo que no debemos perder, la indignación, y creo que esta ha sido generalizada, no debemos permitir que un presidente o presidenta de una comisión, sea de ética o de cualquier cosa, tome partido. Es decir, no puede perder la imparcialidad, no puede hacer de abogado de uno de los casos que están siendo sometidos a investigación. Ese día se puso la no, no palabra de la solamente víctima, eso, que el Estado sino debe que quería, custodiar, que el Estado debe además proteger. quería que la prensa le Buscar traiga un completo el caso. O sea, sí, se lo digo, no me han es, traído completo el caso, pues. Entonces, yo no lo, es, que la prensa le traiga completo el caso. Decía ¿ella para qué está? Ahora, hay que tener en cuenta también lo siguiente. francamente, La víctima está tan asustada, eso hay que decirlo, que no se ha identificado y el canal de televisión ha protegido su identidad. Pero la víctima tiene un relato de abandono del Estado permanente en todas las etapas de sus denuncias. Ella dice, me dijeron llama a la línea 100, no me hicieron caso. O sea, hay también para esa víctima un problema en el sistema, fuera del Congreso. O sea, aterrador que tu victimario sea congresista, ¿no? Aterrador. Pero además de eso, de su relato, porque este abuso viene de mucho tiempo atrás, el Estado la abandonó a tal punto que ella se tiene que mudar a una provincia lejana para que él no la encuentre. Y esta, como si esta es una situación común, no es la primera vez que yo la escucho. Gente que se tiene que mudar de Lima a alguna ciudad pequeña, con otros familiares, un tiempo, para que no le peguen, para que no abusen de ella. Y esto es lo que está pasando en el Perú. El caso de esta víctima protegida de su identidad por ahora es el caso de muchísimas mujeres en el Perú y el Estado no hace nada por ellas, que es lo que es absolutamente indignante. ¿Qué así es. hacer? Yo he estado en esos zapatos, por eso se lo pregunto del Ministerio de Mujer. Y hay las políticas, hay los servicios del Estado. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿Cuál es el problema? Bueno, dos cosas ahí principalmente, ¿no? Tenemos marco jurídico, tenemos competencia, tenemos recursos humanos, pero lo que no tenemos es el presupuesto necesario para poder asistir a la víctima de violencia con la inmediatez y el seguimiento del caso que se necesita. No tenemos los recursos públicos necesarios porque se nos dan apenas un porcentaje de una de la cuota del presupuesto público que se reparte entre todos los sectores del Ejecutivo y de los gobiernos subnacionales, y es muy difícil afrontar esta situación, pero no por eso uno tiene que ponerse de lado de las competencias que tiene. Y segundo, que dentro de esta cadena de atención de los temas de violencia contra la mujer, el Ministerio de la Mujer cumple un rol de ente rector, dicta las políticas públicas, hace seguimiento,
pero Claro. hay otros actores que interactúan con los operadores del derecho, los policías, miembros de la Policía Nacional del Perú, que todavía tienen enraizado el chip del machismo. La víctima acude a pedir auxilio al Estado y el Estado no responde. En estas instancias se necesita una campaña agresiva de capacitación en los temas de igualdad de género y de tratamiento, porque es un tratamiento especial que tiene que brindársele el soporte a una víctima de violencia. No es lo mismo que entre una persona a decir, voy a poner una denuncia porque se me ha extraviado mi DNI, a alguien que llega a una comisaría muerta de miedo porque cree que la van a matar, porque cree que en la calle esta persona, su agresor, la va a interceptar y hacerle un escándalo público que va evidentemente a humillar su imagen, que va a cortarle, no sé, pues la pensión de los hijos, lo que fuere. Y ese tratamiento que debe recibir en las comisarías es un tratamiento diferente. Al inicio de su gestión, la señora ministra de la Mujer, Anaí Durán, dijo que iba a tener inclusive un curso de los temas de igualdad de género, de violencia contra la mujer a nivel de los altos funcionarios del Estado. Bueno, ya pasaron 4 meses y al día de hoy no se oye padre. Esto que a nivel de esa instancia debiera ocurrir inexplicablemente con ministros con denuncia de violencia contra la mujer, de omisión de asistencia familiar, inaudito de parte del Ejecutivo. También debe extenderse a los jueces y fiscales, a los miembros de la Policía Nacional del Perú, a los directores y a los profesores de escuela, porque ahí también van las víctimas de violencia, el entorno familiar, la niña, los niños que acuden golpeados, que no desayunan, que lloran, que no atienden la clase. Debe saber cuál es el tratamiento deben saber cómo actuar frente a casos como este y aplicar lo que la norma ya prevé. Un profesor tiene que decirle al director y el director acudir al Estado a denunciar que en el caso particular de su alumno hay violencia en el hogar, violencia de familia. En fin, esto no se mueve, Rosa María, si no existe el presupuesto necesario. Claro, pero también hay pues, patrones culturales muy enraizados, ¿no? ¿Qué habrás hecho tú? Lo que le dice la hermana del congresista es la frase, ¿no es cierto?, que se escucha en las comisarías. ¿Para qué te metes con él? Tú lo provocaste, pues. Y luego la presión brutal en la comisaría también para que te arregles. Pero hijita, amístate, pues, ¿para qué vas a estar contribuyendo, pues, al pleito? Arréglate con tu marido, regresa con él por tus hijos. Ese es el discurso de la comisaría. Así es. Y por eso es que es necesario la concientización de parte del Estado, y acá el Ministerio de la Mujer cumple un rol protagónico de promover estos cursos y esta especialización a todo el personal de las comisarías del Perú y a todos los que forman parte de esta cadena de soporte, de atención a las víctimas de violencia, porque el chip lo tenemos enraizado, como bien tú lo señalas, pero decirles también, porque si no aprenden de esta manera que queremos educarlos, también deben saber los alcances de sus responsabilidades. Estos que integran la cadena de atención de violencia contra la mujer deben saber que aquel que no presta atención a una víctima de violencia, que no le da la asistencia y que no remite dentro del plazo de ley para que siga su curso la denuncia a las otras instancias, un caso denunciado de violencia, son pasibles hasta de carcelería efectiva de 5 años. Se van a la chirona, señores miembros de la Policía Nacional del Perú, señores miembros del sistema de salud, los directores de hospitales, los médicos tratantes que no denuncian un tema de violencia, se van a la chirona si no quieren atender a una víctima de violencia. Eso lo tienen que saber. Lo que pasa es que nos faltan pantalones para aplicar las normas que ya existen. Tenemos que empezar sancionando, por supuesto que paralelamente vaya estos cursos de especialización que estimo, señora ministra de la Mujer, Anaí Durán, ya deben empezarse, ya debe iniciarse, porque la violencia lamentablemente siguen creciendo en el Perú. Y además hay una cosa que es notable. En el ámbito laboral, por ejemplo, hay ya la obligación de establecer no solamente comités contra el acoso laboral, sino charlas de capacitación para el ambiente de trabajo, porque los mayores, sobre todo, arrastran pues vicios, arrastran cultura que tiene que cambiar.
y por gente que conozco que da este tipo de charlas, dice que al principio encuentra resistencia, pero que luego se dan cuenta de que efectivamente hay cosas que no son correctas en el ámbito de trabajo, ¿no? Tocar a una mujer, por ejemplo, ¿no? Esos cariñitos, esas formas, eso está cambiando y para bien. El problema está con aquellos que no pueden ser reeducados, por ponerlo de alguna manera. Y como usted decía, la ministra anuncia un curso, bueno, yo espero que se los den, porque los ministros y congresistas, por el ego que tienen, por la posición que tienen, son muy difíciles de ser reeducados. No, salvo los más jóvenes, ¿no? Pero en general, no, además, no encuentran a conciencia, ¿no? ¿Dónde está el mal? ¿Dónde está su error? ¿Pero qué he hecho mal? Y le debe haber pasado a usted. Pero ministra, no exagere. Yo lo he hecho con todo cariño. Es un halago, es un piropo, es una manera de relacionarnos. Nosotros nos jugamos así. Usted lo ha escuchado 1000 veces. Oye, te cuento una anécdota, perdona. Yo, ministra de la Mujer, congresista de la República a la sazón, recuerdo que llegué a uno de los distritos de Cajamarca, porque era política del gobierno del presidente Humala, no ir pues a la capital de las regiones, donde tienen pues todos los servicios a disposición de los ciudadanos, sino a ir a zonas de frontera, a la zona de altura de la sierra, de los pueblos amazónicos. Entonces fuimos a Cajamarca, un pueblito, y bueno, en plaza pública empecé a hablarle, concientizar a los padres del trato igualitario que debe haber con el niño o la niña, que denuncien las mujeres maltratadas, porque ahí pues existe la cultura más me pegas, más te quiero, ¿no? Entonces había un congresista de Cajamarca que estuvo en el acto público, luego me espera en el Congreso y me dice, Anita, quiero hablar contigo, me dice. Sí, le digo, ¿qué pasa? Oye, te felicito que has ido a mi tierra, me dice, pero ¿sabes qué? Yo te quiero dar un consejo. Nosotros tenemos esta cultura de que lo vemos con naturalidad, que el hombre sea machista, ejerza una autoridad sobre la mujer, y que estas desavenencias, esta violencia que ustedes consideran un tema de violencia, nosotros lo vemos como parte de nuestra cultura. Entonces tú no puedes llegar a la plaza a decir, vaya y denuncia a la comisaría, porque esa misma víctima va y le lleva comida, me dice, va y le lleva comida a la comisaría y le dice al comisario que deje libre a su agresor. Entonces, yo te pido que no vayas con esos discursos, me dice, habla si quieres ir de los niños, de las niñas, pero no menciones nada de los temas de denunciar al agresor. Un congresista de la República le pareció mal que yo fuera, porque tienes que romper estos patrones pues, de conducta. Si no los hablas, si no se los dices, la víctima no va a saber que lo que le está pasando no es normal y que ahora eso es sancionado con delito. Pero es el propio congresista que tiene enraizado el tema del machismo. Lo tiene, lo tiene intrínseco. Claro, y a usted le dice en el fondo que está destruyendo la familia, que la familia es un valor superior a la vida y la salud de una mujer. Entonces, que la familia, ese valor superior, no importa que le peguen, porque mira, la familia está primero. Entonces tú vas a esta ciudad y atentas pues contra el orden establecido. Entonces, al atentar contra el orden establecido, estás destruyendo a la familia. Y lo único que estamos haciendo es decirle a las mujeres, oye, ¿sabes qué? Que te maltraten. Tú tienes derechos, No es parte y los puedes ejercer. Claro, no es parte del acuerdo matrimonial. Tú no firmas para ser maltratada el resto de tu vida, ¿no es cierto? No es parte del acuerdo. El maltrato no está en ningún punto del acuerdo de dos personas que conviven. O sea, no está. Sácalo de ahí. Pero claro, como usted me dice, es que ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que a esos congresistas no les parece mal. Ese es el problema de fondo. Y como es una comisión de ética y uno expresa ahí sus valores, al final del día, a esa señora presidenta del Congreso, a sus asesores, al entorno, no les parece mal. Ese es el problema. ¿Y cómo cambiamos el terrible problema, que es el reflejo de un gran sector de la sociedad,
estos altos niveles de permisividad frente a los temas de violencia contra la niña y la mujer. Es el reflejo de gran parte de la sociedad. Así estamos, Rosa María. Es un tema de largo aliento, pero tenemos que prestar batalla desde ahora. No podemos quedarnos de brazos cruzados a llorar sobre la leche derramada. Acciones al tanto. Señora presidenta de la Comisión de Ética, creo que hoy día se puede nuevamente retomar este tema, reconsiderar el archivamiento de no abrir investigación en este caso de violencia del congresista Cordero y recibir el pedido de uno de sus pares, la congresista Flor Pablo, y modificar el reglamento. Usted quiere sentar precedente, decirle a la ciudadanía, sí, pues el Congreso tiene también compuesto por personas, también incurren errores, pero tiene la capacidad de enmendarlos y aquí estamos. Usted tiene ahora esta brillante oportunidad para hacerlo y esperamos que en las próximas horas esta cuestionada decisión sea revocada, porque lamentablemente justos pagan por pecadores. El desprestigio del Congreso también lo asumen personas decentes que realmente quieren servir a sus ciudadanos, a los que los representan y cargan lamentablemente con esta cruz de que la mayoría del Congreso lamentablemente se hace cabe a sí mismo. La imagen del Congreso está muy debilitada frente a los ojos del ciudadano. Sí, eso hay que decirlo y me permito preguntarle ya sobre un comentario político. Un Congreso más desprestigiado que el presidente de la República parece impresionante en estos tiempos, pero la verdad es que al Congreso le va peor. El martes el presidente Pedro Castillo se salva que yo diría con las justas, por 6 votos, de no pasar a la instancia de la discusión de la moción, que implicaba llevarlo al Congreso ya, por 6 votos. Y mi pregunta en su observación política es, ¿esto se va a detener? ¿Esta es una victoria para el señor Castillo? ¿Cómo ve que sigan los hechos, conociendo a los protagonistas como los conoce desde adentro? No, bueno, en principio yo estimo como tú también, Rosa María, considero de que el mandato de un presidente de la República electo en elecciones democráticas debe respetarse. La Constitución señala que son 5 años y debe ejercerlos como tal, salvo estas causales que están muy acotadas y que no cabe interpretación auténtica a las mismas, por las cuales sí puede ser evidentemente vacado un jefe del Estado. Ahora, se ha librado por el momento de una moción de vacancia el presidente de la República, pero acá no caben aires de triunfalismo. Le he escuchado, francamente, yo no sé quién asesora al jefe del Estado, porque el mismo día que se estaba ventilando su causa en el Congreso, sale en calles y plazas a decir, me están investigando porque me he ido a tomar un café. Ya no era que iba a comer comida chotana, ¿no? Me he ido porque voy y me tomo un café en un lugar donde yo vivo. O sea, me parece una persona que no mide la trascendencia de sus palabras. Él es el presidente de la República. Sus palabras causan efecto ante la ciudadanía. Entonces él debería guardar un perfil mucho más humilde, lo que se los ha dicho en privado, en reserva, a la interna, en estas rondas de diálogo con las fuerzas políticas que tienen bancada en el Congreso. Hemos cometido errores y los vamos a subsanar, vamos a enmendar. Sin embargo, ese discurso que la tiene en la interna no la tiene ante el pueblo se victimiza y mal hace el Ejecutivo. Tomar este tema en la que se ha librado por un pelo de una vacancia, en asumir con aires de triunfalismo, que con esto ha quedado demostrado que el Ejecutivo no tiene que rendirle cuentas a nadie, que ha hecho las cosas correctamente y no las ha hecho. Todavía estamos esperando que se nos expliquen qué es lo que ha sucedido en estas citas en Breña, por qué la designación de funcionarios cuestionados, por qué se le da las gracias a un funcionario que se le encuentra en el baño $20,000, por qué alguien de esta alta instancia que maneja la agenda presidencial, que coordina las acciones del presidente, que es el órgano que orienta técnica y legalmente al presidente y a los vicepresidentes de la República, recibe un depósito de 20,000 soles de parte del chofer contratado por Palacio de Gobierno. ¿Por qué él no aparece en su cuenta? Supuestamente vive en un cuartito solo, triste y abandonado, no tiene mayores ingresos. ¿Por qué tiene una cuenta de cerca de 100,000 soles? Claro, hay muchas preguntas sin responder, ¿no? Y ellos
Ha quedado demostrado que el Ejecutivo ha actuado conforme a ley y que este no es más que un tema de los corruptos que no quieren que se revisen los contratos del Estado. No es eso, presidente de la República. Lo que han hecho en su mayoría los congresistas de la República es respetar la Constitución y evitar estas mociones de vacancia que lamentablemente venimos arrastrando ya como una práctica deportiva en los últimos lustros en el Perú. Ahora, dicho esto, no creo que el tema quede aquí. Va a tomar más fuerza cuando se reanude nuevamente el periodo legislativo en marzo del próximo año, que haya avanzado más las investigaciones en sede del Ministerio Público, que siendo uno de los operadores del derecho, sí puede determinar actos de corrupción. Y si hay necesidad moral permanente, todavía en ese estadio, pero no cantemos victoria. ¿Qué debemos hacer? Pues enmendar rumbos, presidente de la República, hacer una gestión transparente, gobernar para todos los ciudadanos por igual. Acá no es un partido que ha ganado las elecciones y entonces yo tengo que gobernar solo para los militantes de mi partido, sino para todos. Creo que el tema da para más. Por lo pronto ha salvado el pellejo el presidente Castillo de ser vacado, pero la historia continuará, lamentablemente, con la clase política que tenemos. Y ellos que se hacen cabe solos, la historia continuará. Sí, no, y esto ya para usted y para mí que somos abogadas, creo que mejorar la asesoría jurídica del presidente es algo en este momento clave. El presidente no tiene por qué saber de derecho porque no lo ha estudiado, pero cuando eres presidente de la República y tienes la obligación de cumplir la ley y hacerla cumplir, es bueno que te la expliquen. El presidente no puede salir a decir, en enero les reviso los contratos. Eso es ilegal. Él no puede revisarle nada a nadie, ni él ni sus ministros. Hay procesos de renegociación con voluntad de las partes. Entonces dice barbaridades y no hay nadie al lado como asesor jurídico, usted sea un ministro de Justicia, que diga al presidente, eso no se puede hacer. Así que no lo diga porque no se puede hacer, ¿no? Y eso, de eso cojea todos los días dice alguna barbaridad jurídica. Yo pienso, Rosa María, que sí, en el caso del ministro de Justicia sí debe asesorar al presidente de la República, pero prima más para él como sindicalista escuchar a los asesores políticos. Oye, ahora tienes actividad pública, chanca, ve al choque con el Congreso, ve al choque porque eso le gusta al ciudadano. Como es un ente que lamentablemente está desprestigiado, ve al choque. A río revuelto, ganancia de pescadores. Victimízate, di que vamos a renegociar los contratos, vas a ver cómo te van a aplaudir. Y él escucha más a los asesores políticos que a los asesores jurídicos. Yo estoy segura que es así, pero presidente, golpe avisa, en el mejor sentido de la palabra. Usted ha estado un pelo de ser vacado, ha estado a un pelo de ser vacado, pero usted le debe explicaciones al país. No cante victoria. Gobierne de acuerdo a sus funciones y por favor propicie la paz social en el país. De usted depende, usted está en el ejercicio del poder político, de usted depende darnos paz social al país. No, y además hay un consejo que siempre se da a todos, cuando no tienes un gobierno fuerte, y no lo tiene porque no tiene una mayoría parlamentaria, lo único que te queda es aferrarte a la ley, porque la Constitución y la ley son tus protectores. Si tú dices, voy a cerrar 4 minas, no te estás aferrando a la ley, te estás alejando de ella. Y al alejarte de ella, o voy a hacer una asamblea constituyente como me da la gana, al alejarte de la ley, muere la legitimidad que tienes y la legalidad que tienes. Muere. Entonces tú tienes que aferrarte a la ley y a la Constitución como tu única bandera, porque al final del día es lo único que lo va a proteger. Eso es lo que nunca entendió Kuczynski con el indulto a Fujimori y su ministra. Y además es lo que es, Rosa María, es lo que juraron hacer en el Congreso, ¿no? Cuando prestaron juramento como presidentes de la República. Respetar y hacer respetar la Constitución política del Estado y las leyes. Y si va a haber una reforma de la Constitución, será dentro de los cauces que el marco normativo lo permite. Y además, ser consciente que las calles ya no te van a respaldar. Por favor, los índices de aprobación del presidente de la República lamentablemente van en caída libre. Entonces, pretender decir que la calle me va a respaldar no es así. No, estimo que sí, habrá gente
de buen corazón que salga a respaldar al presidente de la República porque sienten que es una persona de provincia, que ha llegado el poder, que acá hay un tema de discriminación, posiblemente salga a respaldar de buena fe al presidente, pero no lo suficientemente tan contundente como hacer retroceder a los otros poderes del Estado. O sea, cable a tierra, presidente, aférrese a la Constitución, aférrese a las leyes, porque si no, muy al margen de que le pueden o no recortar el mandato constitucional, es que le espera la cárcel si usted no se apega al marco normativo del país. Lamentablemente es así. Eso es lo más grave para la mayoría de los expresidentes del Perú, además hay que decir. Muy bien. Abel, no sé si tenemos alguna pregunta del público antes de despedirnos de la doctora, que tiene cosas muy importantes que hacer. No, por favor, yo encantada de estar contigo. Abel. Bien. Sí, ¿cree que la señora Carol Paredes, presidenta de la Comisión de la Mujer, perdón, de Ética, debe renunciar? ¿Y qué pasó con la Comisión de la Mujer? Tampoco se ha pronunciado sobre este hecho. Bueno, el tema ya de quienes los representan, porque la señora presidenta de la Comisión de Ética ha sido electa para tal cargo por, digamos, votación de las organizaciones políticas que la integran, ya es un tema propio del fuero parlamentario. Yo más bien la invocaría a enmendar el error y el día de hoy aceptar la reconsideración que más de un congresista ha presentado al efecto y se abra la investigación en estos hechos públicos, porque la violencia contra la mujer, amigos televidentes, oyentes, los que nos siguen en todas las plataformas de Radio Santa Rosa, la violencia contra la mujer son hechos públicos. Nada es privado, nada de que sucedió en el ámbito de la familia, que es un tema doméstico, no, se persigue de oficio. Yo le invocaría, por favor, señora presidenta de la Comisión de Ética, a enmendar el error. En sus manos está. Y en cuanto a la Comisión de la Mujer, sí, me parece también inapropiado que no se haya pronunciado al efecto, porque además tiene las competencias en sí de un tema de defensa de los derechos de la mujer y de la niña. Es inaudito que hasta el día de hoy no se haya pronunciado. Además, creo que para los efectos de ahorrarnos los fondos públicos, porque nos cuesta horas de trabajo, personal, etcétera, pudieron haber sesionado juntas, simultáneamente, la Comisión de la Mujer y la Comisión de Ética, porque los actores son los mismos, los hechos denunciados son los mismos. La verdad que me sorprende la actuación de los asesores del Congreso que no orientan a los parlamentarios de lo que se debe hacer en casos como estos. Muy bien, muchísimas gracias a Ana Jara. No, gracias, Rosa María. Un placer, Abel, también un placer estar contigo. Además, tenerla en sus distintas calidades, ¿no? De ministra de la Mujer, primera ministra, congresista. Ha estado en todos los zapatos. Ya, sí. Sabe de qué estamos hablando y lo difícil que es. Pero, efectivamente, esperamos hoy un cambio contundente en la Comisión de Ética para que, bueno, por lo menos mandar un mensaje fuerte y claro. Fuerte y claro, la agresión contra la mujer está mal, hay que cambiar eso que tenemos acá adentro culturalmente. Muy bien, gracias. Sí, no, yo te agradezco y te agradezco, Rosa María, también ser una de las abanderadas en esta lucha de la violencia contra la mujer. Creo que en esto debemos seguir bregando porque es un camino de largo aliento, pero hay que hacerlo, hay que levantar la voz y es inaudito que dentro del Ejecutivo tengamos ministros que tienen cuestionamientos en este mismo tema, en el legislativo otro tanto, y ni qué decir en los otros estamentos de la administración pública. Hay que trabajar lo único que nos queda. Un fuerte abrazo, Rosa María, si no nos vemos, en el nombre de Jesús, una bendecida Navidad y un próspero, espero en el Señor, un próspero año 2022 para ti, para Abel, para todos los seguidores de Radio Santa Rosa. Que Dios bendiga al Perú. Así es. Muchísimas gracias. Es decir, y que en efecto, Diosito no se olvide de nosotros el próximo año. Gracias. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Me voy despidiendo también. Así es, Rosa María. Mañana tenemos nuestra rifa, ¿verdad? Mañana no, 10. El 17 pasado para el 17. Sí, justamente voy a... Sí, para un poquito la posibilidad de que más personas participen hasta el 17. Ayúdennos, por favor. Mira, va a ser hasta el 17 porque necesitamos vender más rifas porque, chicos, de verdad, no cerramos el mes. Ayúdennos a cerrar el mes. A mí me hace una gracia cuando nos hablan de la mermelada. ¿Cuál mermelada? Nosotros vivimos, gracias a Dios, de la divina providencia, que
como dicen, aprieta pero no ahoga, entonces necesitamos la ayuda de todos ustedes. La divina providencia siempre me dice, no se manifiesta si no es a través de las personas que nos ayudan. Así que, por favor, no se olviden de comprar la rifa, son 5 soles. ¿Qué les cuesta? No es nada. Y yo todas las mañanas les doy esto gratis, los entretengo, les cuento las noticias, y yo de vez en cuando les pido 5 soles. Creo que si no sí nos podemos organizar, ¿no? O sea, no es tan grave. 5 soles. Y también está el PayPal Rosa María de la página web para los que deseen entrar, ahí también pueden hacer un depósito. Así es. Y agradecemos muchísimo a todos los peruanos que viven en el extranjero, que les gusta este programa y que colaboran siempre a través del PayPal, porque de esa manera nosotros tenemos unos recursos que nos permiten llegar a fin de mes, de verdad. Y somos poquitos, ¿ah? No es una gran corporación, no, somos poquitos. Somos poquitos y ahora menos con el COVID, además. Entonces, sí necesitamos una ayudita para poder llegar y poder llegar, además, en todas las plataformas en las que llegamos, a todo el país, con la cadena de aliadas que tenemos en todo el país. Y es muy importante para mucha gente en radios, en distintos puntos, escuchar noticias de Lima, pero con la mirada que nosotros le damos desde una radio pastoral. Entonces, no se olviden de ellos. Nos escuchan en todo el Perú y quieren recibir noticias de Lima, pero con una perspectiva un poquito diferente. Muy bien, gracias, Abel. Muy bien, Rosa María. Me preguntan dónde está el PayPal. Entre a la página web www.radiosantarosa.com.pe y Rosa María, le enviamos un cariñosísimo saludo al padre Javier Abanto, que ayer ha estado de cumpleaños. Acuérdate que él es Javier Concepción, así que felicidades para nuestro querido amigo el padre Javier Abanto. Sí, ahí nos enteramos que le decían Concho en Cajamarca. Además, nuestro exdirector está en Roma, en tareas muy importantes dentro de la Orden Dominica, pero siempre lo recordamos acá con mucho cariño y le mandamos un fuerte abrazo. Muy bien, nos vemos. Chao, Rosa María. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.